De hoy. Recuérdense que hemos venido hablando acerca de los frutos del matrimonio. Amén. Y bendito Dios, ya terminamos de hablar acerca de la sanidad, la salud del alma. Amén. Bueno, vamos a avanzar, mis amados hermanos, a lo que es nuestro tema, los frutos del matrimonio. Solo vamos a colocar la base bíblica de Génesis capítulo 1, versículo 27 y el 28, donde Dios le dice al hombre y la mujer: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Recuérdense que esa es la base que estamos teniendo, mis amados hermanos. La palabra fructificar significa aumentar, que básicamente es en donde empezamos a desarrollar nuestro tema el día miércoles. Amén. Hablamos de que aumentar significa hacerse mayor la cantidad, la intensidad y la calidad. Amén. Mencionamos como figura de que el aumentar tiene que ver en lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Luego aquí fue donde nos quedamos en segunda de Corintios capítulo 9 y versículo 10, donde dice: Dios da semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Amén. Los hará ricos para que puedan dar mucho, así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Básicamente, mis amados hermanos, pues ahí nos habla, ¿verdad?, del proceso para poder aumentar. Todo inicia con una siembra. Amén. Pero vamos a avanzar porque esto fue lo que vimos el día miércoles. Ahora vean, vamos a leer la misma cita, pero en una versión diferente. ¿Para qué? Para que, como lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, para que esto nos dé un poco más de luz y podamos ver de qué más hay detrás de esta cita que tiene que ver con el aumentar. Amén. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10, en una versión diferente dice: y el que da semilla al que siembra, dice, y pan al que come, proveerá, escuchen esto, ya lo dice un poco diferente, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, dice la palabra acá, acción de gracias. Ahora bien, aquí hay un punto igual de importante que los que vimos el día miércoles, pero aquí quiero hacer énfasis en algo más, mis amados hermanos, porque recuérdense que estamos hablando de los frutos del matrimonio. Podemos mencionar lo que mencionamos el día miércoles, tienen que ser frutos, mis amados hermanos, tanto en el cuerpo, en el alma, como en el espíritu. Amén. Pero cuando la Biblia menciona acá esto, dice, vamos a leer una vez más esto para tenerlo fresco y hacer el énfasis que necesito hacer. Dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, escuchen, este es el énfasis, proveerá y multiplicará vuestra sementera. En esta dice: les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más. Pero aquí dice: proveerá y multiplicará vuestra sementera. Amén. Miren, vamos a leer algunos significados de esa palabra, mis amados hermanos. Sementera, porque es lo que dice claramente acá: multiplicará vuestra sementera. Amén. Pero también va a proveer, y ahorita vamos a ver para qué va a proveer y qué es esa sementera. Amén. Escuchen, la palabra sementera significa esparcir la semilla. Amén. Concretamente dice sembrar. Entonces ahí nos damos cuenta de que ya relaciona este significado a la cita, al versículo anterior que leímos el día miércoles, donde dice: Dios da semilla. Y aquí habla, mis amados hermanos, de
esparcir la semilla. O sea, ahí va vinculando las dos citas, que aunque suenen un poco diferente en la lectura, pero al final va siendo lo mismo. Y aquí se entiende una cita que la Biblia dice: la suma de tu palabra, dice, es la verdad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Sumando, mis amados hermanos, para que nos demos cuenta de que dentro del matrimonio son varios los frutos que se tienen que dar, pero para mí, dentro de lo que ya hablamos, este es uno de los más importantes, mis amados hermanos. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer y después les digo por qué. Le dice: esparcir la semilla, concretamente sembrar, dice, como alboleo, sementera. Escuchen, aquí es donde se empieza a poner ya interesante el tema. La palabra sementera significa simiente. Amén. La palabra sementera también significa sementera, y semilla se traduce simiente, relacionado con esperma. Escuchen esto. Y luego dice, véase, descendencia. Entonces, cuando hablamos de esto, que la palabra dice acá, que Dios da semilla al que siembra y también da pan al que come, proveerá, amén, y también dice, multiplicará vuestra sementera. Y hay dos significados de los que ya leímos que a mí más me interesan, mis amados hermanos, para hacer el énfasis y que ustedes y yo nos demos cuenta de que en realidad no importa la edad que lleguemos a tener, mis amados hermanos, literal, ¿verdad? Ni tampoco los años que llevemos de matrimonio, porque ustedes saben que no son los mismos años, ¿verdad? Algunos se casaron jóvenes, otros nos casamos un poco mayores, y al final, en nuestro caso, por ejemplo, imagínense, solo tenemos 7 años de matrimonio y nos casamos cuando teníamos 15, o sea que tenemos como 22 años de... Era cierto, no, son bromas. Entonces vean, pues, aquí donde quiero hacer el énfasis de la importancia de nuestros matrimonios. O sea, la importancia del matrimonio no es, mis amados hermanos, solamente estar juntos. Y como dicen muchos pastores en el momento de que bendicen, ¿verdad?, al matrimonio o a unos licenciados hasta que la muerte los separe. Porque de alguna forma, imagínense que el fin del matrimonio fuera solamente compartir juntos hasta que el otro se muera. Ahí sí podríamos decir, a ver quién aguanta más, a ver quién se muere primero. O si no, como dicen aquellos, ¿verdad? Llévatelo, Señor, o te lo mando, ¿verdad? Sino más bien, mis amados hermanos, conforme el tiempo va pasando, como lo hablábamos el día miércoles, uno se va entendiendo más, las cosas van siendo mejor. Y aunque quizá humanamente uno esté pensando, ya tengo tantos años y la Biblia dice que los más robustos viven 80, me quedan nada más tantos años en la tierra, aunque esté ese pensamiento, pero uno no quiere partir, mis amados hermanos, y una de las razones, si todo marcha bien, ¿verdad?, por las cuales no queremos partir, pues definitivamente es nuestro cónyuge, amén. Pero hay algo que yo me imagino que quizá ya van logrando entender, que les digo sinceramente le da un mayor sentido al matrimonio. No es que le dé sentido, sino estoy diciendo claro, le da un mayor sentido al matrimonio, y es, mis amados hermanos, la palabra simiente. Y luego dice acá la palabra descendencia. Ya, cuando hablamos de esa palabra simiente y la palabra descendencia, por ejemplo, simiente, podemos decir sí, es una semilla, pero no es una semilla en la cual yo la voy a sembrar y de ahí va a salir un árbol, sino es una semilla. Por eso aquí, si se dieron cuenta, no sé si lo logran ver en la pantalla, a la parte donde dice descendencia aparece la palabra esperma. Entonces esa semilla, mis amados hermanos, de la que está hablando ahí, no es exactamente una semilla cualquiera, ¿verdad? Sino es, con todo respeto lo digo, es un esperma. Y de ese esperma, mis amados hermanos, entonces ustedes y yo, como matrimonio, pasamos a ser padres.
Entonces, ¿qué fue lo que a nosotros, entendámoslo así, como matrimonio nos convirtió en padres? Fue una semilla. Amén. Entonces, demos cuenta que qué buenos sembradores somos, mis amados hermanos, cuando miramos a nuestros hijos. Yo no sé si a ustedes quizá todavía les pase por el hecho de que sus hijos ya están un poco mayores a los nuestros, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta uno de estos días como la pastora estaba, pero ida, estaba viendo a Mercy. Mercy ni enterada de que la pastora la estaba viendo, pero la pastora estaba ida, deleitándose viendo a su hija. Y lo mismo me pasa a mí, a veces me quedo viéndolos y uno se deleita viéndolo. Probablemente les haya pasado lo mismo a ustedes, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque son no cualquier semilla, sino fue Dios Todopoderoso utilizó una semilla de nosotros, pero repito, no es una semilla que vino a dar un fruto para que yo me lo comiera, ¿verdad? Sino es una semilla, mis amados hermanos, que a nosotros nos dio el privilegio de dejar de ser solo un matrimonio y nos dio el privilegio de convertirnos en padres. Amén. Entonces acá yo creo que ya vamos entendiendo un poquito mejor, ¿verdad? Que cuando la Biblia dice acá, multiplicará, dice, vuestra sementera. Pero también dice que Dios va a proveer. ¿Para qué va a proveer, mis amados hermanos? Para que ustedes y yo podamos, lo vamos a utilizar esta frase, sacar adelante a cada uno, mis amados hermanos, de nuestros hijos. Amén. Y luego, yo creo que acá en este punto está más que claro, ¿verdad? Porque lo que también significa sementera, dice que pues está ligado a lo que es un esperma, igual a la descendencia. Amén. Entonces acá, mis amados hermanos, hay algo que dicen, ¿verdad? Y pues esto solamente lo vamos a poder decir si es cierto o no es tan cierto lo que nos contaban. Pero dicen que cuando uno llega a ser abuelito, uno ama más a los nietos que a los hijos. O sea, y les digo algo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mis papás, ellos ya son abuelitos, tienen, vamos a ver, 2, 4, 6 nietos tienen ya. Y yo me doy cuenta, mis amados hermanos, de que a nosotros, cuando ellos nos criaron, les digo, muy pocas cosas nos toleraron en relación a nuestro comportamiento. Yo les cuento a los hermanos en la iglesia que yo recuerde, hasta la fecha, una sola vez le contesté a mis papás y para mí fue uno de los peores días de mi vida el saber que yo les había contestado. Porque de lo contrario, si ellos me llamaban la atención a mí, yo era uno de que me quedaba callado y agachaba el rostro, ¿verdad? Y que ellos dijeran y dijeran. Y a veces me decía mi mami, y aunque te quedes callado y por dentro estés diciendo, ay, no se calla esa vieja. Y yo ni pensando nada de eso. Y también yo me quedaba sentado y cuando yo veía que ella o mi papi ya no iban a decir nada, yo les digo, ya terminaron. Y a veces seguían, les daba cuerda. Pero otras veces ya me puedo ir. Y ahí iba yo para mi cuarto. Pero ahora yo me doy cuenta con los nietos, ¿verdad? Que los nietos a veces ellos dicen una y dicen otra y dicen otra. Y lo que hacen en lugar de tal vez en nuestros tiempos, me acuerdo que yo tenía una hermana que a ella sí le gustaba contestar cada poquito, ¡pah! En la boca le daban. Mas sin embargo ahora, ¿qué es lo que hacen? Un abrazo les dan. Entonces como que sí es cierto, ¿verdad? De que a los nietos se les ama un poquito más. Y me doy cuenta también con mi suegra, con mis suegros, los papás de la pastora, cómo dan la vida a ellos por sus hijos. Amén. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, porque si algo le viene a dar un sentido a nuestro matrimonio, son nuestros hijos. Entonces tenemos que aprender nosotros a deleitarnos y a saber, esto es lo que tenemos que entender, no solamente con el entendimiento, sino también con el corazón, de que la Biblia dice acá que Dios proveerá y multiplicará nuestra
sementera. Aquí estamos viendo que la palabra sementera significa simiente, significa hijo. Entonces, si en algo ustedes y yo tenemos que reposar, mis amados hermanos, es en que por más que ustedes y yo amemos a nuestros hijos, eso tengámoslo claro, nunca los vamos a amar más de lo que los ama Dios. Nunca los vamos a poder amar más de lo que Dios los ama. Amén. Y si Dios, mis amados hermanos, permite, porque sabemos que hay muchas cosas que no es que Él las provoque, no es que Él haga que sucedan, pero las cosas a veces suceden porque detrás está el enemigo, que Jehová lo reprenda. A veces detrás de las cosas que suceden está nuestra carne, ¿verdad? Nuestro yo. Entonces Dios permite muchas cosas, y si Dios permite de que nuestra simiente, de que nuestra descendencia en más de algún área de su vida estén sufriendo, o sea, nuestro trabajo, mis amados hermanos, es creerle a Dios y creer que Dios les proveerá a ellos una salida. Dios les proveerá a ellos una solución. Que Dios, la Biblia claramente dice, mis amados hermanos, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Y qué dice? Ni su simiente. Escuchen eso, qué interesante. Ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros, mis amados hermanos? Como matrimonio, lo que nos corresponde es hacer eso que la Biblia dice: no he visto justo. Ser nosotros justos, y si se dan cuenta, aquí dice: y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces todo va íntimamente ligado, mis amados hermanos, y yo no sé ustedes cómo se ponen, tal vez cuando terminemos lo comentamos, ¿verdad? Pero cómo se ponen ustedes cuando ven a sus hijos teniendo éxito, cómo se pusieron cuando los fueron viendo que iban creciendo, que la inteligencia que fueron adquiriendo, los dones, los talentos que Dios les fue dando. Uno se siente bien orgulloso y llega un punto que uno dice: él es mi hijo, ella es mi hija. ¿Por qué? Porque uno se siente orgulloso. Pero ahora viene el otro extremo, por así decirlo, y cómo nos sentimos, mis amados hermanos, cuando los vemos, por ejemplo, cubrimos a nuestros hijos con la sangre de Cristo y pues no le permitimos a ninguna hueste que se apodere de lo que vamos a pronunciar. Pero cómo nos sentimos cuando los vemos enfermos. Yo mismo, mis amados hermanos, cuando veo a mis hijos enfermos, literalmente me dan ganas de, si pudiera, quitarle la enfermedad y metérmela. Amén. Aunque sería mejor quitársela y mandarla afuera y no metérmela, ¿verdad? Amén. Pero con tal de que ellos no sufran, mis amados hermanos, si uno pudiera o si se pudiera hacer eso, les aseguro que lo haríamos. Y ahora cuando están sufriendo, mis amados hermanos, de igual forma, ustedes y yo quisiéramos tal vez dar un chasquido de dedos, ¿verdad? Y que se solucionen sus problemas. Pero recordemos que nosotros ya como matrimonio, ¿qué fue lo que fue reforzando nuestra relación como matrimonio? Precisamente, mis amados hermanos, esos momentos de dificultad, esos momentos de adversidad, esos momentos en donde probablemente nos dieron ganas de dejarlo todo tirado, todo abandonado, dar marcha atrás y que todo se quede en el olvido. Esos momentos a los que nos repusimos, mis amados hermanos, fueron los momentos que nos han ido formando. Son los momentos que nos dan la capacidad para poder entender de que a nuestra descendencia, de que a nuestra simiente, Dios les va a proveer exactamente todo lo que ellos necesiten. Amén. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Definitivamente nuestro trabajo como padres es interceder, es aconsejar. Pero también a veces, aunque nos duela, mis amados hermanos, nuestro trabajo como padres es hacer a un lado nuestras manitas, ¿verdad? Y dejar que sea Dios el que se encargue de ellos, porque les aseguro que muchos de nosotros, por tener las manos metidas en los problemas de nuestros hijos, podemos provocar que les vaya mal. Yo conozco, mis amados hermanos, un apóstol el día de hoy que Dios lo usa de gran forma, mis amados hermanos,
Pero la esposa cuenta el testimonio de ellos y dice que cuando ellos estaban jóvenes, este apóstol tenía problema con, no era apóstol aún, ¿verdad?, con el alcoholismo, porque era algo que le habían heredado de parte de su padre. Y la suegra, entiéndase, la mamá del apóstol, le decía a la nuera: váyase, Luz, váyase. Dice que le decía: deje a mi hijo no es un buen hombre, váyase, déjelo solo, llévese al nene o a la nena, no recuerdo qué tenía, y usted está joven aún, el Señor le puede proveer otro esposo, pero déjelo, le decía. Y ella le dijo: no, yo no voy a dejar a Mario, porque así se llama el apóstol. Y el día de hoy, él es un gran apóstol que el Señor lo usa mucho. Y él agradece a la capacidad que su esposa tuvo de soportar en el Señor. Y ellos cuentan que, imagínense, mis amados hermanos, que tenían 19 y 20 años. O sea, prácticamente eran jovencitos aún. Mas, sin embargo, ella pudo soportar, y el día de hoy no solamente ellos como matrimonio, sino cada uno de sus hijos y sus nietos le sirven a Dios de una forma, les digo, muy sorprendente. Entonces vale la pena, mis amados hermanos, de que en medio de los procesos más dolorosos de nuestros hijos, nosotros sepamos que según como ustedes y yo como matrimonio, como padres, obremos, vamos a ver los frutos en ellos. Por eso recuérdense que el tema es los frutos del matrimonio. Y cuando analizamos, mis amados hermanos, ¿acaso no son nuestros hijos frutos de nuestro matrimonio? Claro que sí. Y muchas veces, cuando lo analizamos, podemos llegar a pensar que son dentro de nuestro matrimonio nuestros mejores frutos. Amén. ¿Por qué? Porque es algo, mis amados hermanos, en lo cual no participamos solamente nosotros como matrimonio, sino participó el mismo Dios. Amén. Porque literalmente lo que nosotros hicimos como seres humanos fue que uno puso una semilla, la otra pues se dejó utilizar en su vientre, ¿verdad? Pero quien dio el soplo de vida fue Dios. Y de ahí salieron nuestros hijos, mis amados hermanos, que yo sé que son un orgullo. Amén. Pero tenemos que tener claro esto, que la palabra claramente dice acá, que Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera. Entonces, según como nosotros vayamos en aumento, así también van a ir ellos, mis amados hermanos. Amén. Bueno, hay algo que esto pues no pasa con todos los hijos, ¿verdad? Sobre todo solo pasa con los hijos menores, aquellos que todavía no tienen conocimiento al 100% de lo que es el bien y el mal, aquellos que aún pues son inocentes, ¿verdad? Y su misma inocencia hace, mis amados hermanos, pues que si van a actuar en algún momento de enojo, pero no actúan con maldad. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque hay una etapa en la que nosotros cubrimos a nuestros hijos en cada una de las áreas, cuerpo, alma y espíritu. Y literalmente, mis amados hermanos, cuando acontezca esto del arrebatamiento, muchos hijos en esas pequeñas edades corren el riesgo de quedarse, mis amados hermanos, por la falta de una buena cobertura. Porque si algo ustedes y yo vemos en la Biblia, es que Dios respeta las coberturas. Amén. Pero cuando ya nuestros hijos tienen cierta edad, y sobre todo si ya se han casado, la Biblia muestra que es una nueva etapa, un nuevo pacto entre Dios y dicho matrimonio. Pero ahí entra, mis amados hermanos, nuestro trabajo como matrimonio, fortalecernos más, interceder por ellos, y Dios no se equivoca. Dios va a dar una buena salida, una buena solución, y vamos a ver, porque de esto se trata este punto, vamos a ver cómo Dios provee y multiplica, mis amados hermanos, a nuestra sementera, en el cual aquello que quizá ustedes y yo como padres o como matrimonio nos sentíamos limitados, Dios no es limitado, mi amado hermano, y Dios va a hacer que a nuestros hijos les vaya bien. Lo que nos queda y nos corresponde es no dejar de ser justos nosotros. Yo les he dicho a los hermanos en la iglesia, mis amados hermanos, que por naturaleza les digo
¿Qué tipo de hombre o qué tipo de señorita les gustaría a ustedes para sus hijos? Y todos concluyen básicamente lo mismo: un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, un hombre o una mujer trabajadora que respete a mi hijo. Y qué bonito, ¿verdad? Todos queremos para nuestros hijos, si son varones, la mejor mujer posible, y si son mujeres, el mejor varón posible. Pero yo les digo, ¿y están ustedes conscientes de que sus hijos son lo que los padres de su cónyuge anhelan para su hijo o para su hija? Y muchos ahí se quedan callados. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para nuestros hijos, pero muchas veces no nos encargamos de que nuestra descendencia o nuestra sementera o nuestra simiente sea el mejor varón, mis amados hermanos, para aquella señorita, o que mi hija sea la mejor señorita para aquel varón. Y entonces Dios le va a dar a nuestros hijos exactamente, mis amados hermanos, el tipo de persona o la calidad espiritual que nuestros hijos tengan. Así va a ser las personas que ellos van a atraer para el día de mañana, para su matrimonio. Pero si nuestros hijos, ustedes y yo, nos damos cuenta de que espiritualmente hablando no están bien, sería ilógico, mis amados hermanos, que si sabemos que nuestros hijos, espiritualmente hablando, no está bien, sería ilógico que querramos a alguien para ellos que sí esté bien. Porque la Biblia muestra de que un abismo llama a otro abismo, de que una profundidad llama a otra profundidad. ¿Y a dónde vamos con esto? De que el estado de mi alma, mi amado hermano, va a hacer que almática y espiritualmente hablando, yo atraiga o sea atraído por gente en el mismo estado almático, en el mismo nivel espiritual. Y muchas veces nos damos cuenta de esto. Yo creo que a todos, mis amados hermanos, los padres que ven que sus hijos se quieren enamorar, yo creo que por naturaleza, aunque la persona sea la mejor persona, no nos gusta, ¿no? Y ese muchacho no, y esa muchacha no. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros como padres hay ciertas personas que no nos gustan para nuestros hijos? La respuesta es, mis amados hermanos, es lo mismo. ¿Por qué a nuestros hijos sí les gustan? Porque muy probablemente estén en el mismo nivel espiritual. Y nosotros como padres decimos, no, esa muchacha, ese muchacho no me gusta, porque mi hijo es aquí, mi hijo es allá. Pero espiritualmente hablando, solo Dios sabe cómo estamos cada uno de nosotros, cómo son de fieles cada uno de nuestros hijos. Y repito, por lo que la Biblia muestra, y a ese tipo o a esa calidad de gente o persona o cristiano son a los que nuestros hijos van a atraer. Y ahí es donde vuelvo a la carga con esto. Probablemente la muchacha o el muchacho no nos guste, pero probablemente tampoco nos damos cuenta de que nuestro hijo o nuestra hija, espiritualmente hablando, anda abajo. Entonces, mis amados hermanos, es lo mismo que va a atraer. Podemos poner un ejemplo bíblico de esto. Por ejemplo, cuando ustedes y yo sabemos de que Dios le había dado un mandato a los padres de Sansón. Y les había dicho que él iba a ser un nazareo y que no iba a pasar navaja por su cabeza, que no iba a beber vino y que no se podía casar, que no se podía fijar en ninguna mujer que no fuera de su misma raza. Mas sin embargo la Biblia muestra, mis amados hermanos, y lo dice así, que Sansón descendió, y cuando descendió no solamente vio a una mujer, sino también, aparte de Dalila, ¿verdad?, también vio a otra. Y nos damos cuenta que los niveles espirituales en los que se encontraban, sobre todo dos de las mujeres que Sansón tuvo, una que fue Dalila y la otra pues la Biblia no menciona su nombre, ¿verdad?, pero ninguna de las dos tenía un nivel espiritual. Y aquí nos damos cuenta por qué Sansón se llegó a este tipo de mujeres, porque la Biblia dice que Sansón descendió, y cuando descendió, ahí en esos descensos que él tuvo, conoció a esas mujeres. Entonces ahí nos damos cuenta qué tipo de mujer atrajo a Sansón,
Una, que la encontró en un nivel espiritual más bajo. Pero ¿por qué la encontró ahí? Si él había sido llamado a ser juez, a estar en un nivel alto, porque la Biblia claramente dice que Sansón descendió. Entonces eso es muy importante, de que nosotros, mis amados hermanos, que aún tenemos hijos solteros, ¿verdad? Antes probablemente de estar echándole el ojo a la muchacha o al muchacho que se le está acercando a nuestros hijos y escudriñar, no, ese muchacho no me gusta, esa muchacha no me gusta. Bueno, entonces escudriñemos el nivel espiritual de nuestros hijos. Y si ustedes y yo vemos algo, mis amados hermanos, y hacemos algo para que el nivel espiritual de nuestros hijos suba, ¿saben qué va a suceder? Ni necesidad vamos a tener ustedes y yo como padres de espantar a los posibles novios, a las posibles novias. ¿Por qué? Porque, miren, hay un video que quizá lo han visto o quizá no lo sé. Pero hay un video donde se ve que va volando un águila, mis amados hermanos, pero sobre su lomo va un cuervo, y el cuervo va de picar y va de picar y va de picar, y el águila no hace nada. Llega un momento en que el cuervo pues ya es fastidioso, ¿verdad? ¿Y saben qué hace el águila? El águila empieza a elevarse y empieza a elevarse, y llega un punto en donde el cuervo simple y sencillamente ya no puede respirar. ¿Por qué? Porque es un animal que no está hecho para estar en las alturas, y como ya no puede respirar, automáticamente se cae solito. Esto, viéndolo espiritualmente, puede ser lo mismo, mis amados hermanos. ¿Cómo Dios va a hacer que se cumpla esto que dice acá? Proveerá y multiplicará vuestra sementera, nuestra simiente, nuestra descendencia. Pues de igual forma, nosotros como matrimonio, recuérdense que aunque nuestros hijos tengan cierta edad, cierto tamaño, cierta altura, nosotros seguimos siendo los padres, nosotros seguimos siendo autoridad, mis amados hermanos, y sobre todo, si viven bajo nuestro mismo techo, siguen siendo hijos, siguen estando bajo autoridad. Y yo creo que nada nos cuesta poder convocarlos y llamarlos. Mis hijos, vengan, vamos a orar. Si no quieren orar, entonces vengan, vamos a orar. Su mamá o su papá y yo vamos a orar por ustedes. Y en esas bendiciones, mis amados hermanos, que nosotros le demos a nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta que ellos van a subir su nivel espiritual. Y entonces aquellos cuervos o aquellas cuervas que a ustedes y a mí probablemente no nos gusten, solitas se van a ir. No van a soportar, por ejemplo, cuando quizá el joven o la señorita le esté pidiendo la famosa prueba de amor, ¿verdad? Si nuestros hijos tienen un nivel espiritual, no van a ceder, y como el otro anda en la pura carne, solito se va a ir. ¿A qué se va a ir? A buscar a alguien que sí le dé la famosa prueba de amor. Y así se van a dar cuenta que ni necesidad vamos a tener de estarle espantando los cuervos o las cuervas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el nivel nuestro como matrimonio hará que Dios provea lo que nuestra simiente necesita. Amén. Espero estarme dando a entender. Me tengo el deseo en mi corazón de terminar el tema, así que vamos a avanzar. Juan capítulo 2 y versículo 10 dice: y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú, le dice, has reservado el buen vino hasta ahora. Vamos a leer otra versión de la misma cita. Juan versículo 2, capítulo 10 dice: y le dijo: siempre se sirve primero el mejor vino, y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, dice, has dejado el mejor vino para el final. Amén. ¿Por qué colocamos esta cita, mis amados hermanos? Porque nos damos cuenta de que esta multiplicación o conversión, mejor dicho, del agua en vino fue en una boda. Amén. Y el ejemplo acá es sencillo y rapidito lo vamos a mencionar para que nos dé tiempo de terminar el tema. Es de que le dicen básicamente todos los matrimonios primero dan el mejor vino, y ya cuando el mejor vino se acaba, empiezan a sacar lo que no sirve. Pero en este matrimonio
dejaron el mejor vino para el final. En este caso, mis amados hermanos, podemos tipificar el vino como conforme van pasando los años, nuestro matrimonio, nuestra relación es mejor. Amén. Dicen que literalmente para que un vino sea un buen vino, necesita 35 años, mis amados hermanos, de estar ahí para que se esté fermentando. Imagínense, 35 años es toda una vida. Y si la Biblia dice que los hombres en esta etapa llegan a vivir 70 años, quiere decir que una persona puede disfrutar de un buen vino en su vida de 70 años, 2 botellas, por así decirlo, 2 cosechas, y se acabó el vino. Amén. Pero en este punto lo que estamos hablando es de que nuestras relaciones tienen que ir aumentando. ¿Para qué? Para que conforme vayan pasando los años, nuestra relación de matrimonio sea mejor. Amén. Como les digo, quiero terminar el tema, entonces voy a ir más rápido. Proverbios capítulo 10, versículo 27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Aquí vemos algo muy importante, mis amados hermanos. En el punto anterior veíamos que lo que se tiene que aumentar es el vino. Las mejores cosas de nuestra relación tienen que llegar conforme más vayan pasando los años. Amén. Y aquí dice que se van a aumentar los días, mis amados hermanos. Vean qué interesante esto, que nuestros días como matrimonio se nos sean aumentados. Pero para que esto acontezca, también tiene que haber algo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, y es el temor de Jehová. Amén. Entonces el temor de Jehová es una clave, mis amados hermanos, para que nuestros días sean aumentados. Escuchaba a un pastor hace algún tiempo y él decía: yo quiero morir como David, decía él. ¿Y cómo murió David? Decía él: pues David murió lleno de días, o sea, algo anciano, si lo queremos ver así. No solamente murió lleno de días, sino que murió, prácticamente suena ilógico lo que voy a decir, pero murió vigoroso. Murió porque ya le había llegado la hora, ¿verdad? Y no solamente murió lleno de días, no solamente murió vigoroso, sino que también murió rico. Imagínense, decía: ¿de qué me sirve a mí vivir tantos años y enfermo? ¿De qué me sirve a mí vivir tantos años y pobre? Mejor que me lleve el Señor. Amén. Entonces yo creo que estamos de acuerdo que nos gustaría morir como David. ¿Cómo? Con muchos años, fuertes aún, y por qué no también morir ricos. Amén. Para que cuando ya nos toque partir, tengamos, mis amados hermanos, abundancia para nuestros hijos. Amén. Bueno, vamos, entonces, ¿qué es lo otro que se aumenta? La Biblia dice claramente acá que se aumentan los días, pero ¿a quiénes se les aumentan los días? A los que tienen temor de Dios. Amén. Proverbios 18:22 dice, escuchen esto: el que encuentra una mujer encuentra la felicidad. Es un favor que ha obtenido del Señor. Otra versión dice: el que haya una buena mujer haya un tesoro. Ha recibido un gran favor de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, bueno, acá en este punto, hermano Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos con esto? ¿Cómo ha sido el tesoro que el Señor nos dio? Yo creo que podemos decir, porque ahí está la par, que bueno, ¿verdad? Amén. O sea, Dios ha sido bueno, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo escudriñamos la Biblia, el matrimonio no es para todos. Hay gente, mis amados hermanos, que simple y sencillamente jamás debieron de haberse casado. Pero como no conocieron sus tiempos, se casaron, y se casaron solamente para hacer infeliz al cónyuge, para destruir la vida a los hijos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no se entendió esto que la Biblia dice acá, y la misma Biblia dice de que el matrimonio no es para todos, mas sin embargo para aquellos a los cuales el Señor les permite el poder casarse, dice acá que hay algunos parámetros. Dice: el que encuentra una mujer encuentra la felicidad. Entonces acá vemos que es parte de lo que dentro de nuestros matrimonios se tiene que aumentar, es el ser felices. La pastora, mis amados hermanos, constantemente me pregunta: cielo, ¿usted es feliz? Y yo le respondo con una mi cara así: sí,
Se desborda la felicidad, ¿verdad? No, pero yo lo hago bromeando, mis amados hermanos, pero la verdad les digo de que literalmente, si ustedes y yo dentro de nuestro matrimonio no fuéramos felices, solamente por el hecho, escúchenme lo que voy a decir, de ser seres humanos, no soportaríamos vivir así. O sea, no estoy diciendo de ser pecador ni nada de eso, no, porque por naturaleza el ser humano siempre busca la felicidad, amén. Y por eso, mis amados hermanos, en busca de esa famosa felicidad fue que encontramos al Señor, porque bíblicamente hablando dice el gozo o la felicidad del Señor es mi fortaleza. Entonces son preguntas que a veces es conveniente que nos las haga el cónyuge o que se la hagamos nosotros a nuestro cónyuge, ¿verdad? Pero creo que son preguntas y respuestas que deberíamos de preguntarnos a nosotros mismos y respondernos a nosotros mismos con sinceridad. En realidad, en este matrimonio soy feliz. Y ahí vayan a verse el espejo y ahí miran su cara, ¿verdad? Ya viendo su rostro, el rostro les dirá la verdad. Amén. Entonces, ¿qué otra cosa, mis amados hermanos? Dice acá, el que haya una buena mujer, haya un tesoro. Amén. ¿Qué otra cosa se debe, mi amado hermano, también multiplicar dentro de nuestros matrimonios? Recuérdense que la Biblia dice que en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. ¿Qué se debe de multiplicar dentro de nuestros matrimonios, mis amados hermanos? La importancia que le debemos de dar a nuestro cónyuge. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El que ha encontrado una buena mujer ha hallado un tesoro, ha hallado un lugar en donde depositar su corazón, un lugar en donde poder guardar su corazón. Y se entiende de que si nuestra relación es por amor, la Biblia muestra en el libro de Romanos capítulo 13 que el que ama, mis amados hermanos, no peca. El que ama no falla, el que ama no traiciona, amén. Entonces tenemos un buen lugar aquí, o una buena persona a quien poder encomendarle nuestro corazón, porque por cuanto nos ama, no nos hará daño, amén. Bueno, vamos a seguir avanzando, mis amados hermanos. Todavía, ya, 1, 2, 3, 4. Proverbios capítulo 9 y versículo 9 dice: da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, dentro de el matrimonio, bíblicamente hablando, ¿qué otra cosa se tiene que aumentar? El saber, el conocimiento. Amén. Conforme vayan pasando los años, mis amados hermanos, tenemos que aprender a conocernos mejor. Amén. Entonces vamos a ir avanzando. Miren esto, qué interesante. Esta palabra dice, aumentará su saber. Esa palabra saber, hasta abajo, significa saber, suavidad de palabras. Entonces miren qué curioso, mis amados hermanos. ¿Y acaso no es necesario que dentro de nuestro matrimonio nos hablemos con suavidad de palabras? Con palabras cariñosas, palabras tiernas, palabras, mis amados hermanos, que nos hagan sentir que en realidad nuestro cónyuge nos ama. Amén. Bueno, y por último, ya con esto vamos a terminar. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, escuchen esto, y paz aumentarán, dice. Bueno, y vamos a leer rápidamente, mis amados hermanos, los significados de paz, porque les aseguro que aquí yo puedo sacar otro tema, otra hora u otra semana para predicar 2 temas más, pero hoy quiero terminar este. Cuando dice aumentará tu paz, la palabra paz significa seguro, bien, feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, amigo, bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pasto delicado, propicio, prosperidad, salvo y victorioso. Entonces, ¿qué es lo que se nos va a aumentar, mis amados hermanos? Todo lo que hablamos, ¿ven? La felicidad, el bienestar, la prosperidad. ¿Se dan cuenta? Y aquí
menciono una vez más que cuando la Biblia habla, por ejemplo, de riqueza, no siempre significa al dinero, sino miren aquí habla de paz y dice que la palabra paz es prosperidad. Amén. Entonces yo voy terminando ya con esto para que nos demos cuenta de la importancia, sobre todo en lo que hicimos más énfasis el día de hoy, mis amados hermanos, de que nuestros matrimonios sigan dando fruto. Lo más importante, por lo que vimos el día de hoy, es que eso va a llevar a nuestros hijos a que ellos estén bien. No importa los procesos que estén pasando, pero van a estar bien. Y ustedes y yo como padres, y con esto termino, vamos a vivir seguros de que aunque estén pasando, mis amados hermanos, por un desierto, no se van a apartar del Señor. Y les digo algo como pastor, por cuanto yo lo he vivido, cuando uno recibe testimonio de una oveja, de que aunque esté pasando dificultades, pero que no se aparta del Señor, literalmente eso le da gozo a uno en el corazón. Y es una oveja que uno no la ha dado a luz. Amén. Y ahora imagínense a uno que sí, a un hijo que sí no lo dimos a luz los varones, ¿verdad? Pero lo tuvimos en nuestros lomos y nos costó criarlo y educarlo. ¿Cómo no va a ser uno feliz al saber que, aunque esté pasando este desierto, pero no se aparta del Señor? Amén. Eso le da a uno paz, eso le da a uno tranquilidad. Y uno puede llegar, mis amados hermanos, si es posible, hasta los años en los que ya uno pues le toca partir, pero tranquilo, sabiendo que mis hijos no se van a apartar del Señor. Por eso es la importancia de que nuestros matrimonios hasta el día de hoy continúen dando frutos. Decimos amén, amén y amén.